Queridos amigos, bienvenidos a este su programa donde Dios llora. La guerra es un gran mal, deja muerte, huérfanos y viudas, pero también deja el odio y el rencor en los corazones de las personas. Esto lo experimentó de primera mano nuestro invitado de hoy. Tenemos aquí al Padre Benedicto Sánchez Peña, de la Congregación del Espíritu Santo, que ha sido y es, en el corazón todavía, misionero en Angola durante muchos años. Fue llamado el apóstol de la reconciliación por la labor que ha hecho en cárceles y cuarteles por el perdón. Padre, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Pues me alegra también de estar aquí compartiendo con vosotros esta experiencia en Angola. Padre Benedicto, usted fue ordenado en el 1985 en España y ya un año más tarde salió a la misión, a Angola. ¿Por qué Angola? Pues mire, porque en aquel año la congregación llamaba misioneros para Angola, de los espiritanos. Se necesitaban. Entonces yo quise ir a Angola. Habían pedido para otros países, pero yo dije en primer lugar, me gustaría ir a Angola. Angola es un país en África. ¿Cómo lo describiría usted este país? Pues yo lo describo como un país muy grande en extensiones. Y es un país muy rico en materias primas, en lenguas y en las personas que son maravillosas. Y yo estuve allí todos estos años, cada día aprendiendo de Angola, ahí en la misión. En todas las misiones, en las dos que estuve, fue un aprender continuamente. Y lo más importante fue la amistad que hice allí en Angola con miles y miles de personas. Es un país de habla portuguesa, porque fue Sí. colonia portuguesa. Sí. ¿No? Que se independizó en los años 70, pero sufrió desde esa época casi no tuvo paz. Sí, fue en el 75 cuando se independizó y hubo pues mucha guerra hasta el año 2002 que consiguieron hacer la paz. Y eso fue un problema grande, se sufrió mucho porque fue una guerra muy violenta en todo tipo de armamento, de minas que había, bueno, fue terrible, ¿no? Y las misiones ahí pues las tuvimos que empezar a abandonar muchas, porque avanzaba la guerra por todos los sitios. Y entonces ahí fue un sufrimiento muy grande para los misioneros y para todo el pueblo, claro. Claro que sí. O sea que usted estuvo en una situación de bastante peligro durante sus comienzos de su misión, dijéramos, fue con bastante riesgo también. Sí, yo cuando llegué allí en 1986 era en plena guerra. Y recuerdo aquel primer día cuando fui de la ciudad de Luanda a la misión, que me llevó el otro padre que había venido a buscarme a la ciudad, pues me impresionó aquel viaje mucho. Porque era un viaje que tardamos todo el día, había unos 250 kilómetros, la cantidad de camiones quemados para un sitio, para otro, las caravanas de militares que nos cruzábamos. Y aquello a mí se me encogía el corazón, y avanzando al frente, digo, ay Dios mío, ¿dónde vamos? ¿Qué será esto? Eso me impresionó mucho, aquel primer viaje. Claro. Con miedo, ¿eh? O sea, con miedo así, digo, ay Señor, ¿dónde me he metido? Y después, cuando llegué a la misión de Dalatando, al atardecer, desapareció todo cuando la comunidad estaba esperándome allí. ¡Qué alegría cuando empezaron a cantar! Todas aquí de Ilangana, Tata Yetu, o alababa, nuestro Padre misionero ya está aquí con nosotros, gracias a Dios. Se me quitaron todos los miedos y nada, todo fue maravilloso. O sea que a pesar de estar en esa situación tan terrible, el hambre de Dios era... Sí, porque llevaban mucho tiempo esperándome, ya les habían anunciado. Había otro que iba a ir para allá, pero no pudo ir porque es que había muerto. Pisó una mina que fue en Pentecostés, que fueron a celebrar las misas en una aldea, y en el camino iban dos y uno de ellos falleció, que estaba para ir a esta misión donde yo iba, que después ya no pudo ir. Así que vino usted para Sí, y así por eso estaban esperando y fue maravilloso. Y empezó, digamos, como mi primer punto misionero en Angola en 1986. ¿Y cuáles fueron las primeras necesidades que usted vio en esa comunidad? Bueno, pues fue así. En esta misión estuve en Dalatando 6 años. Entonces, el problema que veíamos ahí eran, digamos, los refugiados que no dejaban de llegar a la misión, porque era ya como una especie de ciudad, mucha gente, cada vez más. Y en las capillas nuestras, pues había muchos refugiados, niños.
Y recuerdo que en una capilla, cuando fui, estaba a 30 kilómetros donde vivíamos, en Lucala, pregunté a los catequistas, durante la homilía y a todo el pueblo que estaba allí. Les dije en quimbundo, Ana y Tungu, tu alababa aleque lucuaco. Los niños huérfanos que estén aquí, que levanten el brazo. Y en aquella capilla fueron 70 niños. Y es ahí donde digo, ay Señor, les dije a toda la comunidad, pero ¿qué pasa? ¿Cómo vamos a ayudar? ¿Qué vamos a hacer? Y fue en ese momento donde a cada catequista les dimos un cuaderno y un bolígrafo. Ajá. Para empezar a escribir cada uno en su aldea de los niños huérfanos. Nos juntamos al mes y sumamos de un cuaderno de otro, de un catequista, 700. Niños huérfanos. Y entonces, a ver cómo hacemos. Lo primero era formar grupos. Grupos de 30, de 50, de 20. El padre del grupo, ¿quién era? Un catequista. Porque ahí el catequista es para todo. La madre del grupo, una de la Legión de María. Allí la Legión de María estuvo muy fuerte en Angola. Muchos movimientos desaparecieron, pero la Legión de María estuvo fuerte. Aquellas mujeres con el rosario en la mano, a veces por las trincheras, por las aldeas, por los heridos, para cuidarles, para traerles a la misión. Entonces, una mujer, cada mujer de Ana y tú, de la Legión de María, la mamá de un grupo, y para ella era una alegría, que le decía, mamá Rosa, vas a ser la madre de estos 50 niños, gracias a Dios, tú has aquí dila que ya tengo 50 hijos, y los cuidaban con un amor. Después, en la capilla, los cristianos tenían campos para cultivar la mandioca, quisaca, el maíz, para la comida, ¿no? Y de las ayudas que recibíamos de Cáritas y de otras organizaciones. Y así empezamos, como podríamos decir, el inicio de todo. Andábamos buscando, esto es que es muy significativo en esta historia, cuando en Lucala, que es donde empezó todo, buscamos un sitio para reunirnos todos, no encontramos las capillas muy pequeñas. Ay, tenemos que buscar un árbol grande. Y en la colina de Maquela, a 2 kilómetros de Lucala, con mamá Eva y Juan, el catequista, dice, mira, ahí tenemos un árbol muy grande. Fuimos allí con 2 o 3 catequistas, 5 o 6 niños, íbamos 10 o 12 a la colina y vimos el gran imbondero, Baobá. Algunos conocen el nombre de Baobá, imbondero, grande, majestuoso, que se abrían los brazos como para cogernos. Este será nuestro lugar, un tronco más grande que esta habitación. Bueno, ese fue nuestro lugar de encuentro de todo. Ahí empezó todo en el imbondero de Ana y Tungu. Empezó la proyección de toda esta historia de la reconciliación con los niños. Antes de seguir con la historia, que es maravillosa, quería hacer un par de preguntas. Los niños huérfanos, que cuando hablamos de huérfanos eran huérfanos de guerra y se habían quedado sin padres y madre o estaban adoptados por otras familias. No, es que los padres habían fallecido y a veces estaban con la tía, con la prima, con un vecino. Ya sabéis que allí los abuelos y las familias les acogen, ¿no? A veces. Pero muchos estaban, vamos, muy mal así. Entonces, que la misión lo que les quería acoger y que se sintiesen en grupos, que no se sintiesen abandonados. Como que la iglesia, que es madre, les acoge. Y recuerdo que el primer año cuando nos juntamos, también otra actividad muy importante, aquella fue algo asombrosa. En el cementerio, que era un campo sembrado de tumbas, que ahí estaban tantos padres de los niños allí. Ahí cuando tuvimos una misa en la fiesta de Todos los Santos, fue el día 1 de noviembre, o el día 2, no me acuerdo, fue el día 2 me parece. Aquella misa allí, todos los niños subidos en las tumbas, porque era grande, éramos muchos, con todos los catequistas, los cristianos. Aquel primer himno que ya habían empezado con ellos, porque empezaba con ellos, los misioneros a veces, en cada sitio parece que Dios nos inspira una cosa. Yo que no sé nada de eso, pero empecé a crear cantos en quimbundos para dar una respuesta a la guerra. Y el primero fue este de Nzambi Tata Yami, Madia Mama Yami. Dios es mi padre, María es mi madre. Cantando aquel himno en el cementerio, Zambi Tata Yami, todos aquellos que Dios está en el cielo, tú alababa, o alamudiulo, mi padre está en el cielo. Bueno, era que parece que se estremecía todo, era un día con muchas nubes, viento, parece que se juntaba allí, bueno, el universo entero. Fue grandioso y maravilloso, muy profundo. Y esas cosas profundas fueron las que después fueron abriendo caminos. O sea que entonces, como primera iniciativa, fue crear esta iniciativa. No era una casa para huérfanos, era más que eso, era una especie de asociación. Era así,
de cuidado de los niños, ¿no? ¿De qué edades tenían estos niños? Bueno, pues era, a veces los veo hasta muy pequeños, de 4 años, de 6, de 8, 10, 12, 14, porque después el niño y la niña más grande, si tenían 12 o 13 años, eran los dos responsables del grupo. O sea, estaba un poco formado así. Después nos juntamos todos en la misión grande, en eso, venían de todos los sitios, que el jubileo de Ana y Tungu, en que todos los cristianos preparaban comida para todos, después cada uno hacía como una especie de casota con ramas de palmera, se juntaban allí, hacíamos zumos de naranja, la comida, arroz, judías, pescado seco, y era después música que ellos hacían, bueno, era en el campo grande de la misión, entre los cafetales, ¿no? O sea, era como ver lo positivo y lo bueno que podíamos hacer todos juntos en la misión. ¿Y Ana Tungu significa...? Sí, una palabra en quimbundo. Ana y Tungu, Ana quiere decir niños, y Tungu viene del infinitivo cotunga, quiere decir alguien que pertenece a una casa que falta a alguien. ¿Es la ventana? No. ¿Es la puerta? No. Es el padre o la madre que ya murieron. Y esa es la palabra que, pues, que tuvo mucha fuerza allí, ¿no? Ana y Tungu, siempre decíamos Ana y Tungu, son huérfanos. Aquí los franceses dicen orfelán, los portugueses decían órfano, en español decimos huérfanos, pero allí es... Y Ana y Tungu tiene eso, ¿no? De niños que les falta algo en sus vidas. Es lo que le pasa a un huérfano, ¿no? Padre, usted estuvo haciendo bastantes años esta iniciativa de ayuda, sobre todo a los huérfanos. 6 años. Y yo en algún sitio he leído que de estos huérfanos después también hubo muchos que fueron llamados a ser soldados de guerra. Fue duro, ¿no?, después ver a estas personas otra vez en una situación violenta. Ese era el tema de cada día, lo que ellos llamaban allí las rusgas. La rusga es captura. Cuidado que viene la rusga. Era todo eso. Era un camión que se presentaba de militares, a veces andando armados, a por jóvenes. No, niños no. Siempre hay una norma de jóvenes. Lo que pasa es que a veces uno estaba crecido y a veces con 14 años o 15, porque era eso, pero normalmente no. Ahí eso de niños, no. Eran ya jóvenes de todo tipo, pero muy jóvenes, ¿eh? Y cuando hablamos de jóvenes ya hablamos de 16 años, aunque la norma era 18, ¿no? Y ese fue un problema grande. A veces en la misión, cuando salían de la capilla o de la iglesia, salían y había un camión y venga, así, sin más. O de la escuela, que a veces hasta entraban en la escuela. Otras veces en sus casas, por la calle, cuando venían del campo, ¿no? Era la cosa de coger jóvenes para las filas. Y ese fue un problema muy grande, mucho sufrimiento. Pero la base de que después, una vez que estaban en el ejército, muchas veces venían a hablar con usted. Sí, bueno, eso sí. Eso ya fue más adelante, ¿no?, cuando ya fui caminando con ellos. Porque es que en la misión, en las 2 misiones que estuve, y en la primera de manera especial, había un cuartel que pasaban por ahí muchos, tanto o de camión o andando. Y era un paseo muy bonito, eran los cafetales, palmeras, y yo a veces me paseaba por las tardes, pero también para pasear, pero hacerme el encontradizo, ¿no?, con todos estos jóvenes que estaban allí, que uno había venido de una provincia, de otra, llevaban semanas, años, sin saber nada de su familia, jóvenes con 16, 18, 20 años, ¿no? Y entonces, bueno, pues cuando empezaba a hablar, y para ellos, ¡ay, el padre de la misión! Y hablábamos, y esto y lo otro. Tomaban muchas conversaciones de sus vidas, de dónde eran, de la familia. Después ya venían a la misión para hablar conmigo, ¿no? Y entonces ahí fuimos creando mucha amistad, mucha amistad. En las aldeas cuando iba a celebrar, en las pocas aldeas que podía ir, porque por la guerra no podíamos avanzar mucho, pero a donde podíamos ir, en la zona de Lucala, que estaba a unos 25 o 30 kilómetros, después ya no podíamos dar un paso más al frente. Pues cuando aquellos militares que estaban siempre por todos los sitios, pues iban a la puerta de la capilla. Estaban de guardia, estaban de servicio, cada uno con sus rifles, no sé qué, iban allí por la ventana a mirar y después pues, una conversación con el padre. Ay, padre, ¿no tendrá una estampa de la Virgen, de San José, para meterla aquí? ¿No tendrá un rosario? ¿No tendrá cualquier cosa? Entonces eran conversaciones muy maravillosas también, ¿no? O sea, fue así, no sé, y es que era mucha convivencia con todo. Pero estos 6 años, endalatando, digamos, se iba cultivando todo, pero la actividad fuerte era con los huérfanos, los niños de Ana y Tungu, donde tuvimos muchas actividades. Creamos aquellos 14 himnos en quimbundo, ¿no?, que cantábamos. Cuando cantábamos, pasaban los coches militares, se paraban, se unían a nosotros a cantar. Me parece que nos volvemos mucho mejores.
Después, en el principio, ya eso fue muy bonito, porque hice una postalita pequeña con los 3 niños de Ana y Tungo en el limbondero, sentado, que es del primer libro. Y ese era casi todo el mundo tenía esa postal, hasta los militares. Y muchos, ay, yo cuando vi esta postal, de los 3 niños de Ana y Tungo con el Señor Padre, enfrente de ese gran limbondero, ay, parece que me hago, yo no sé, a veces hasta me pongo a llorar. O sea, era algo muy significativo, ¿no? Todos eran como cosas pequeñas, pero muy grandiosos. Y estos 6 años fueron profundos, con los Ana y Tungo, con las familias, con todo. Después, a los 6 años, los superiores me llamaron para volver a España. Yo no quería porque era algo que me rasgaba el corazón, pero el obispo, que estaba muy entusiasmado, el obispo que también era religioso, decía, mira, hay que obedecer a los superiores, tranquilo que Dios va a decir cosas por otro sitio. Tú de momento ponte en camino y eso. Entonces, bueno, me vine, pero fue un trabajo fuertísimo con los catequistas, después en las aldeas, con todo aquel trabajo de Ana y Tungo maravilloso. Y después volví 9 años después. Estuve allí de 1986 a 2001. ¿Y había cambiado mucho la situación cuando usted volvió 9 años más tarde a Angola? Pues ahí está la cosa. Entonces, en el año 2000 es cuando fui por la segunda vez a la misión de Malange. Estaba cerca porque era de la misma lengua, del Quimbundo, a unos 120 o 140 kilómetros. Y entonces, cuando llegué a Malange, una ciudad sitiada, donde todavía parece que era más una presión te quedaba, no podías ir a un sitio, no podías a otro, ni aldeas, solamente allí, digo, en un país tan grande y parece que estamos en una isla, ataques por un sitio, ataques por otro, en cada casa religiosa, en cada comunidad, en cada parroquia, en cada misión, una cocina para dar de comer a los niños, a los refugiados, a los mutilados, a los pobres, a los ancianos. Era una cosa así. A mí estuvo unos meses que digo, ay Dios mío, pero yo no sé si estoy aquí, parece que estoy en contra de... No me gusta. Decía, no, es que no me gusta esto, yo qué sé. Anhelaba la misión de los Ana y Tungo. Ay, que sabía yo que aquello ya no existía tampoco. Porque en estos años había atacado la guerra allí, habían entrado los guerrilleros y aquella había sido una desbandada que estaba anhelando algo que tampoco existía. Y yo digo, ay Señor, voy a escribir al obispo, al superior, para ir allí. Ir a un sitio que no existía tampoco, vamos, aquella gente, porque casi todos, unos para la capital, otros para otro sitio. Pero bueno, cuando llegué a Luanda por la segunda vez y a Lisboa, me decían, ay, va a fundar allí en esta misión los niños de Ana y Tungo, que se iba a continuar. Porque es una la labor en otro sitio, sí. Claro. Digo, mira, yo no tengo espíritu de fundador. Digo, no sé, pero bueno, Dios dirá. Y es verdad que en aquellos meses, en mis oraciones interiores, yo decía, Señor, ¿me quieres aquí? Es que yo digo, no lo veo, pero tú verás. Y así. Y en esa voz interior parece que Dios me decía, Benedicto, ¿quieres encontrar los Ana y Tungo aquí? Y yo tímidamente decía, sí, pues prepárate, con la oración y con la lectura de la Biblia. Digo, bien, pues ¿cuál fue esa la cosa? Y entonces yo, en aquella misión, cuando pasábamos, había las prisiones, la policía militar, me llamaba la atención tantos jóvenes allí que entraban y salían, la prisión militar. Y yo digo, ay Señor, cuánto me gustaría hablar con esos jóvenes, con 16, 18 años, 20, con una vitalidad, con una vida. Digo, ay Señor, ¿cómo haría? Después, por la puerta de la misión, pasaban mutilados, muchos mutilados, pum, pum, pum. Y ya un día, pero así, de una manera brusca, así. Y ya un día, ¡ay, qué tal, qué tal! Eso, ¿eres el padre? Ah, sí, el padre, no sé qué. Empezaban así los mutilados a hablar conmigo, cada uno con su muleta, a veces de esas rústicas que ellos hacían. ¡Ay, ¿dónde vais? Vamos a los Adidos. Era un cuartel de los mutilados que estaba como a 1,5 kilómetros de la misión, por un camino así, que cruzaba. Y hablamos ya y otra vez, y digo, ay, me gustaría ir un día a visitaros. Ay, sí, se lo vamos a decir a nuestro jefe, se lo vamos a decir. Venga, pues qué día, mira, el lunes o el miércoles, que cuando... Pues venga, me presenté allí. Y fue también el primer contacto. Cuando fui allí, aquellas 4 filas de mutilados, ya el jefe me esperaba, pero con alegría, con amistad. Que digo, ay, porque iba con miedo, digo, ay, madre mía, qué atrevimiento, pero ya eso. Y aunque padre, no vamos a hablar de la política porque la situación de Angola era muy complicada, pero hay que decir que esta parte era del ejército que en realidad defendía valores comunistas, no eran para nada... No estarían lejos de... En principio uno puede pensar que estaban lejos de Dios, ¿no? Se podía pensar.
Pues sí, además en aquellos años estaban duros los ataques del gobierno incluso a los obispos, ¿eh? Por eso que... Estaba la cosa un poco tensa y es cuando la cosa, bueno, pero tirante, ¿eh? Sí. No era cualquier Era cosa en irse a un pleno, cuartel. eso. Y entonces cuando fui aquí, pues iba así un poco así, pero tenía tanto deseo. Mira, en el principio, cuando me han preguntado ya después de muchos años, ¿y cómo consiguió? Era ese deseo interior que tenía. Porque yo lo digo, que cuando tenemos un deseo grande, pienso que lo conseguimos. O sea, somos capaces de romper obstáculos y barreras, montañas gigantes. Y era tanto el deseo que me lanzaba. A veces, yo que sé, imprudentemente o eso. Pero cuando ya llegué allí, me acogieron tan bien. Ay, señor padre, el jefe, no sé qué. Ay, hablando allí, no sé qué. Y venga, unas palabras. Bueno, primero en el despacho. El primer momento de eso era en el despacho con el jefe. Y después allí, ay, ¿los quiere saludar? Ay, pues sí, venga. Bueno, pues mira, soy un padre nuevo que estoy aquí, eso. Y fijaros que cuando yo llegué allí, como tenían costumbre y pensaba, que yo fui andando con mi mochila, una mochila que tenía así, eso. Y pensaba, alguno pensaba, o quizás todos, que había llegado con un coche lleno de sacos de comida, o yo qué sé. Y cuando llame uno de ellos ya en la puerta, ¡ay, qué nos ha traído! Digo, pues mira, no he traído nada, solamente hoy. ¡Ay, pues entonces para acá ha venido, si no nos ha traído nada! Digo, ¡ay, pues! Digo, mira, es que no tengo... Y otra, anda, ¿por qué dices eso? No sé qué, el padre vino a visitarnos. No viene a traernos nada. Y yo me quedé así, digo, ¡ay, bendito sea Dios! ¿Y yo qué voy a traer? Si ni coche tenía. Iba andando y ya cansado con las piernas. Pero bueno, he padecido un poco así, ¿no? Y entonces ahí fue con el comandante, el jefe, que ya entré en ese primer día, que digo, ay, ¿cuánto me gustaría visitar la prisión militar? Digo, yo no sé si podré, y me gustaría tanto. Y dice, ay, escribo una carta, que todos los lunes tenemos reuniones, los comandantes de todos los cuarteles, y se le va a entregar al comandante, y va a ver cómo le va a recibir. Ay, ¿usted? Sí. Pues nada, en esa semana yo escribí la carta, se la entregó, y digo, ya le decía al otro, mira, tal día a tal hora que iré a visitarle, soy el padre de la misión, un padre nuevo que ha venido. Y entonces, bueno, fue todo así, ¿no? En aquella seriedad, en eso, pero bueno, la cosa se había abierto. Y entonces quedamos así, que los domingos por la tarde, pues que les iría a tener un encuentro con ellos. Y ahí eso fue maravilloso, los diálogos. Pero antes con los presos, pero es que también los militares también querían conversación. Estas fotos que conocemos maravillosas con usted rodeada de los militares surge de este camino de la reconciliación. Sí, que fueron 7 momentos. Después fue caminando con ellos, después cuando iban a la misión a visitarme, antes de ir al frente de combate, cuando iba a sus casas a visitarles, cuando después iba a sus cuarteles, después cuando venían a la misión para hablar, después cuando empezó la posguerra, las charlas y conferencias sobre todas aquellas historias bíblicas, y después ahí fue cuando llegó una delegación de ayuda a la iglesia necesitada y me dijeron, padre, ¿en qué te podemos ayudar? Digo, Nuevos Testamentos, y me enviaron 5.000 Nuevos Testamentos, 7.000 libros de historias bíblicas, Dios camina con su pueblo, y otros tantos, y esos fueron como simientes de reconciliación, que fue algo maravilloso y que siempre agradecí a la iglesia, ayuda a la iglesia necesitada, de estos miles y miles de libros que enviaron para el proceso de la reconciliación y la paz. ¿Cómo los usaba? ¿Cómo los aplicaba? Cuando estaba en grupos así, leía un evangelio. O del Antiguo Testamento a veces leía la historia de los patriarcas, de José, cuando fue vendido por sus hermanos. Y después le vendieron como y a Egipto. Después sus hermanos, hay hambre en Caná y van a pedir comida. Digo, ¿veis? Su hermano que le habían vendido y ahora van a pedir el trigo, les podía haber matado y les perdona todo. Porque estaba hablando a veces a 500 personas que la mitad habían matado a sus familias, tenían motivos para vengarse unos y otros. Digo, ¿veis? Va a depender cómo veamos la historia de nuestras vidas. Y entonces empezar una vida nueva, perdonando y olvidando pues, los males que se han hecho hasta ahora. Y entonces ahí, pues eso les encantaba. Recibí un librito bíblico, de historias bíblicas, un Nuevo Testamento, una cruz, un rosario, estampas de la Virgen, de Jesús, de San José, de los apóstoles. Eso era maravilloso, eran simientes. Usted ha escuchado muchísimas confesiones de cosas muy, muy horrorosas, humanamente muy malas, malvadas quizá.
Hablando del perdón, de la reconciliación, acabamos de celebrar el año de la misericordia. ¿Cómo es el amor de Dios que puede perdonar semejantes cosas? Pues sí, ahí es donde se ve, en esas situaciones difíciles, donde se ve que Dios es más grande y que no tiene límites. Porque ellos hasta dudaban y era su pregunta, ¿pero Dios me va a perdonar todos los males que he hecho, las muertes? Digo, pues claro que te va a perdonar porque el amor de Dios es mucho más grande. Y ellos querían sentirse con paz y que Dios les perdonaba. Y por eso cuando llegó el momento de la posguerra, digo, mira, y para que veas que Dios te perdona, ahora que los otros, que has estado luchando con ellos, y vienen a vivir a la ciudad que no tienen casa, ahora acógeles en tu casa, dales de comer, que duerman, y seguro ahí que Dios te está perdonando. Y hubo muchos así, que en sus casas acogieron a aquellos con los que años antes estuvieron luchando. Digo, esa es una señal del perdón y el amor de Dios. Padre, se nos ha acabado, el tiempo vuela. Sí, es verdad. Así que le voy a dar la última palabra para que si quiere decirle algo a los telespectadores, para que se acuerden, para que recen por Angola, por lo que sea. Y la próxima vez seguiremos hablando. Sí, pues es también para decir que estas vivencias que estaba viviendo eran tan ricas, profundamente ricas a nivel espiritual como misionero, que mi deseo era cómo podré compartir estas vivencias. Y veía que el único camino, o el camino más acertado, era escribirlo. Y esto es lo que me llevó a escribir estos 3 libros de mi vida espiritual, la trilogía de la espiritualidad de la reconciliación. Memorias de Ana y Tungo, Los 7 caminos de la reconciliación y Diálogos de amistad en África. Sería maravilloso que aquellos que puedan conseguir esos libros sepan más sobre Angola y quizá aprender también nosotros mismos, ¿no?, sobre perdón y reconciliación, porque me imagino que no es una cosa que solamente se vive lejos, sino que tiene que empezar en casa. Sí, para todos y en cualquier situación lo estamos necesitando y es un bien que podemos recibir todos. Vamos a encomendar mucho su trabajo. ¿Usted quiere volver a Angola pronto, me ha dicho? Sí, estoy preparando los papeles, el visado y todas estas cosas, sí. Así que vamos a encomendar su misión en Angola y que todo le vaya muy bien y que Dios bendiga su trabajo. Pues muchas gracias. Y muchas gracias también a ustedes, queridos amigos, por haber seguido su programa Donde Dios llora. Si desean saber más sobre Angola, no duden en contactar con la dirección que van a ver ahora al final en su pantalla. Muchas gracias, que Dios les bendiga y hasta la próxima semana.